Corría el año 1997, yo tenía unos 10 años y caminando por Triunvirato, llegando a Monroe, ahí donde está la estación, me crucé con un kiosco de revistas en el que algo llamó irremediablemente mi atención. Algo con lo que solo habíamos soñado hasta ese momento se volvía real, finalmente en forma de tinta y papel. En la portada medían sus fuerzas en primer plano y a puño limpio Superman y Hulk, mientras que en el fondo se desarrollaban múltiples enfrentamientos entre otros titanes coloridos que hasta ese punto solo se habían batido a duelo con semejante intensidad en los acalorados debates que inundaban reductos de nicho, en los que los fans de las dos grandes editoriales siempre se enfrentaron con argumentos que iban mucho más allá del mero ¿quién es más fuerte? No, este es un debate más profundo, filosófico. Es que sí, el duelo de marcas es muy anterior a la explosión cinematográfica y sus matices mucho más complejos de lo que parece en la superficie. Para cualquiera que se anime a aventurarse en sus vastos universos, la pregunta, tarde o temprano, es inexorable, inescapable e inevitable. ¿Marvel o DC? La rivalidad entre las dos grandes editoriales, hoy gigantes cinematográficos, aunque un poco venidos a menos, existe desde que Marvel revolucionó los cómics en la década de los 60, que hasta ese momento eran dominio exclusivo de DC o National, como se conocía en ese momento. Marvel no tardó en ser considerado un nuevo pilar fundamental de la industria tras su enorme éxito en la década de 1960. Y en 1976 se publicó el primer cruce entre las dos grandes, con Superman vs. The Amazing Spider-Man, en la que los dos personajes más importantes de cada una se veían las caras por primera vez. Otras colaboraciones memorables de la época vieron por un lado a Batman cruzarse con Hulk en 1981 y por otro a los Teen Titans con los X-Men en 1982, en la época en la que estos últimos eran los títulos que mejor vendían de cada compañía. Sin embargo, fue en 1996 cuando se concretó el gran choque editorial en el que todo un universo se fue, a falta de un mejor término, a las piñas con el otro. En este cómic insignia de la década de los 90, que significó una colaboración monumental realmente entre las dos editoriales, el planteo fue sencillo y la resolución parcialmente democrática. Distintos héroes de cada editorial se enfrentarían en duelos de 1 contra 1 y el conteo final de victorias daría como resultado un ganador definitivo. La mayoría de los resultados los decidían los guionistas, pero hubo 5 enfrentamientos que se decidieron por voto de los lectores y dieron resultados algo polémicos, como por ejemplo Wolverine derrotando a Lobo, un tipo que se agarraba a piñas con Superman, y Storm a Wonder Woman, ambos fácilmente explicables por la inmensa popularidad de los X-Men en aquel momento. DC obtuvo 2 puntos gracias a Superman y Batman, sus dos personajes más emblemáticos, que vencieron a Hulk y al Capitán América respectivamente. Pero, con la victoria de Spider-Man sobre Superboy, el marcador final se inclinó a favor de Marvel. Bueno, entonces, problema resuelto. Marvel ya era más popular que DC mucho antes de que el conflicto entre fans se trasladara a las salas de cine. Y a pesar de su cuestionable nivel de calidad actual, le pese a quien le pese, Marvel sigue teniendo la ventaja en ese aspecto. Así que, bueno, podríamos concederle la victoria final. Marvel es mejor que DC. Bueno, no. La editorial que conocemos como DC empieza a tomar forma bajo el nombre de National Allied Publications en 1938 con la publicación de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. Para quienes no vivimos esa época, sobre todo para los más jóvenes, es difícil de imaginar, pero el impacto cultural que tuvo DC ya era brutal antes de que en 1961 Jack Kirby y Stan Lee se asomaran a renovar la apuesta con la publicación de Fantastic Four número 1, dándole inicio al universo Marvel como lo conocemos hoy. El éxito del cuarteto posibilitó la aparición de nuevos nombres como Spider-Man, Hulk, X-Men, los Avengers y el retorno del Capitán América, que había sido muy popular 2 décadas antes, pero había salido de publicación luego del final de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, nada de eso hubiese sido posible sin los éxitos que supo cosechar DC, que para principios de los 60 ya se había renovado exitosamente luego de los duros años de posguerra, con personajes como Barry Allen, Hal Jordan y la fundamental Liga de la Justicia, cuyo éxito tuvo injerencia directa en la creación de los Cuatro Fantásticos y por lo tanto en el posterior éxito de Marvel. En este sentido, el quién copió a quién suele ser uno de los puntos de debate más acalorados y uno de los argumentos que con más vehemencia suelen esgrimir los fans de DC, ya que Marvel tiene una notable cantidad de personajes que resultan sospechosamente similares a otros vistos primero en la distinguida competencia. Es que más allá de que Hawkeye sea conceptualmente similar a Green Arrow, Quicksilver a Flash o Ant-Man a The Atom, siempre se puede rastrear el género a sus orígenes y recordarle al fan de Marvel que los superhéroes existen gracias a Superman y que incluso personajes como el Capitán América, que fueron creados en los años 40, no hicieron más que intentar aprovechar el éxito desmedido que tuvo el Hombre de Acero en sus primeras apariciones. Eso sí, nobleza obliga, Namor es anterior a Aquaman. Hay incluso casos de gran controversia que son más polémicos y ambiguos que los que mencionamos recién, como el de Doom Patrol y X-Men. Dos equipos que debutaron el mismo año, con apenas 3 meses de diferencia entre sí, con ventaja para DC. Es decir, la Doom Patrol es técnicamente anterior a X-Men. Ambos grupos presentaban un equipo de héroes marginados, liderados por un hombre sabio en silla de ruedas. Si bien la realidad es que los tiempos de producción de la historieta hacen que sea poco probable que se trate de una copia, el guionista Arnold Drake, co-creador de la Doom Patrol, ha declarado estar convencido de que Stan Lee le robó la idea. Y bueno, Stan, date la fama. Mucho más complejo es el caso de Man-Thing y Swamp-Thing, los monstruos del pantano de Marvel y DC, respectivamente. Ambos eran científicos que morían en un pantano y volvían a la vida como un cúmulo de plantas con forma humanoide. Lo que hace que esta historia sea más pintoresca es que, si bien Marvel publicó a su personaje antes que DC, a diferencia del caso anterior, bueno, un mes antes, pero antes, Jerry Conway, co-creador de Man-Thing, y Len Wein, co-creador de Swamp Thing, vivían juntos, literalmente, bajo el mismo techo, eran roommates. En este caso, tal vez Marvel podría haber tomado acciones legales. Sin embargo, ambos personajes tenían demasiadas similitudes con un personaje de 1942 llamado The Hip, que a su vez era muy parecido a otro que había aparecido en una historia corta de 1940 llamada It, de Theodore Sturgeon. Ya dijo Picasso alguna vez que los grandes artistas copian y los genios roban. Para evitarse posibles disgustos legales, Marvel simplemente eligió dejarla pasar. Así vemos que tal vez la originalidad no es necesariamente patrimonio exclusivo de ninguna de las dos editoriales, que los creadores de una pueden ser amigos de los de la contraria, y que si hay alguna manera de demostrarlo, tiene que existir otro indicador que pueda determinar cuál es la mejor. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hay algún encanto intrínseco que tengan los personajes de una que no tengan los de la otra? Los detractores de DC señalan que sus héroes son demasiado perfectos, acaso incluso aburridos. Prefieren a los personajes un poco más falibles y cercanos al ser humano promedio que impuso como norma Stan Lee en los 60. La irrupción de los personajes de Marvel en la escena del cómic sin duda trajo una vibra decididamente más cool al superhéroe. En una época en la que todos los superhéroes de DC hablaban y actuaban básicamente igual, como figuras paternales moralistas, Marvel planteó una alternativa, con personajes que estaban más cerca de ser un hermano mayor o un tío soltero. Mientras que DC apuntaba a un público indudablemente juvenil, los cómics de Marvel se colaban entre los libros de universitarios y traían temáticas un poco más complejas que la invasión extraterrestre de turno. Es curioso entonces que cuando hablamos de obras memorables del cómic salgan tantos ejemplos publicados por DC, mientras que es un poco más difícil señalar trabajos similares en Marvel. Esto no se debe a que no los haya, de hecho los hay y bastantes, pero la realidad es que Marvel encontró la fórmula del éxito apoyándose casi exclusivamente en la narrativa serializada, la telenovela infinita que demanda un compromiso casi esclavo por parte del lector. ¿Logrará Peter Parker pagar el alquiler y tener su cita con Mary Jane? Lo averiguaremos en algún punto de los próximos 20 números. What the fuck?
Si bien DC también adoptó esta fórmula, encontramos más casos de libertad creativa que dieron obras cerradas que no exigen necesariamente someterse a la lectura de años de continuidad para entender lo que se quiere contar. ¿Suena más o menos parecido a lo que pasa en el cine? Tal vez el carácter arquetípico de los personajes de DC los vuelve más interesantes para enfrentar ciertas situaciones extremas. En su simpleza, son lo suficientemente emblemáticos como para que no haga falta volver a explicarlos una y otra vez. Sería igual de interesante Kingdom Come si Superman no fuese la máxima expresión del ideal de justicia. Tendría el mismo impacto de Killing Joke si no supiésemos de antemano que el Joker representa lo peor de nuestros impulsos más ruines, liberados sin ningún tipo de restricción. Los personajes de DC son totémicos, manifiestan conceptos claramente definidos que todos experimentamos a lo largo de la vida. Y a veces la única manera de decir algo verdaderamente interesante sobre el mundo real es jugando con ideas puras, maniqueas, claramente definidas en su abstracción e irrealidad. Al esforzarse menos por parecerse al mundo real, DC termina siendo más honesta, con un mensaje muy contundente. Somos ficción. Muchas convenciones del género superheroico funcionan mejor cuando éste intenta emular menos al mundo real y opta más por crear sus propias reglas. En este sentido, la construcción de universo es clave para muchos lectores a la hora de los favoritismos. El universo DC es generalmente considerado más complejo o complicado, y con razón, ya que se fue construyendo de forma muy poco organizada a lo largo de muchas décadas y hubo que encontrar la manera de darle un sentido a todo mirando hacia atrás. No ayuda que cada vez que intentan reorganizar su continuidad con alguna crisis cósmica no terminan de decidir bien cuáles elementos se conservan y cuáles no de lo conocido hasta el momento. De la misma manera, el complejo entramado multiversal y los reinicios que, bien o mal, permiten a nuevas generaciones acceder a nuevo material sin la necesidad estricta de leer todo lo anterior, resulta de gran interés para muchos de sus seguidores. El universo Marvel, por su lado, es notablemente más ordenado, o bueno, por lo menos lo fue durante gran parte de su historia. Durante los 60 fue fundamentalmente la creatividad de Jack Kirby la que le dio forma a la mayoría de las historias, mientras que Stan Lee hizo una tarea editorial realmente titánica para mantener todo cohesionado. Es esta misma fórmula la que replicó Kevin Feige en el cine, la cual ha logrado capturar a fans de toda la vida y público nuevo por igual, a pesar de, bueno, ya sabemos. Es curioso que DC se haya encontrado tanto en la tele como en el cine con los mismos problemas que en los cómics, y que hayamos llegado a una época en la que ya no alcanza con simplemente lanzar una nueva historia de cero. Ahora hay que explicar cómo encaja con todo lo que vimos antes. Lo cual da origen a proyectos como Flash de Andy Muschietti, que junta al Batman de Michael Keaton con el Flash de Ezra Miller y se las arregla para meter hasta a Ben Affleck. Es cierto que Marvel ha logrado una popularidad sin precedentes con su imperio audiovisual, pero sería injusto restarle importancia a DC en el terreno de las adaptaciones solamente examinando el paradigma de los últimos años. Marvel lleva, todavía, una cierta ventaja, pero los últimos 20 años son un complemento de una mitología popular construida a lo largo del siglo XX, con íconos trascendentales como Christopher Reeve en la piel de Superman. El propio Kevin Feige ha comentado públicamente que Superman, de Richard Donner, sirve de inspiración prácticamente cada vez que se ponen a pensar en una nueva película de Marvel, y si uno ve la primera Spider-Man de Sam Raimi, es imposible perderse los guiños y referencias al primer superhéroe, que supo ser tan influyente en el cine como lo fuera en las viñetas. Tampoco hay que olvidar el impecable trabajo de adaptación de luminarias como Bruce Timm y Paul Dini en las series animadas de Batman, Superman y la Liga de la Justicia, que dieron tal vez el producto más redondo que hemos visto en televisión de cualquiera de las dos grandes, con una narrativa unificada que a la vez homenajeaba a los cómics y construía algo propio. Es cierto que Marvel en los 90 tuvo dignísimas series animadas como Spider-Man y la inolvidable X-Men, que supieron ser grandes productos de su época a pesar de ciertas limitaciones que las series de DC no tuvieron o supieron manejar mejor. Incluso hoy seguimos viendo adaptaciones animadas en general superiores del lado de DC, que si bien bajó un poco la calidad, produjo gemas como Justice League The New Frontier, inspirada en el excelente cómic de Darwyn Cooke, y la imprescindible Batman Year One, basada en el trabajo de Frank Miller, adaptando casi al pie de la letra y con un alto nivel estas y otras obras clave de los cómics. Aunque, para ser justos, este video sale el mismo año en el que DC estrenó las pésimas adaptaciones de Crisis en Tierras Infinitas, mientras que Marvel se levantó con sorprendente dignidad con X-Men 97, secuela de la mencionada serie mutante de los 90.
En cualquier caso, es absolutamente injusto decir que los personajes de DC son aburridos o poco matizados, tanto como lo es decir que las historias de Marvel son simplemente telenovelas. El éxito de Marvel hizo que, progresivamente, DC tuviera que ir adaptándose a la maduración del medio. Ya no alcanzaba con que Batman simplemente repartiera puñetazos a los criminales de Gotham City. Ahora debía hacerse preguntas y enfrentar situaciones más complejas. En los 70 y los 80, Marvel y DC se fueron forzando mutuamente a subir constantemente la vara, levantando la apuesta con propuestas cada vez más interesantes, que rompían cada vez con más valentía el viejo molde del héroe clásico. Llegando a un punto de deconstrucción absoluto a mediados de los 80, con obras como Watchmen, del célebre Alan Moore y el mítico Dave Gibbons. Claro, con Watchmen, los fans de DC pueden presumir entre sus filas al que tal vez sea el cómic más celebrado de todos los tiempos. Cabe preguntarse si conocen el trabajo que hizo Mark Gruenwald en Marvel apenas unos años antes, cuando escribió Squadron Supreme, relato en el que usaba personajes proxy de los héroes de DC para contar una historia de moralidades grises y consecuencias reales de situaciones ficticias. Hyperion, o Hyperion, inspirado en Superman, y Nighthawk, inspirado en Batman, se enfrentaban en una disputa de moralidad muy ambigua en la que era difícil tomar partida por uno u otro bando, anticipándose con elegancia a ideas que explotaría más adelante DC cuando decidiera enfrentar a sus dos héroes más grandes en cómics, videojuegos y películas. Con resultados que no le arañan la mugre de la suela de los zapatos al trabajo de Gruenwald en Marvel. Gruenwald, por cierto, trabajó toda su vida en Marvel, pero era fanático empedernido de DC. Y esto no es un dato menor, porque lo cierto es que nada, absolutamente nada de lo que venimos mencionando hasta acá hubiese sido posible sin las personas reales que están detrás de estas historias. Un personaje puede tener un concepto llamativo, pero sin una mano hábil que logre contar algo interesante, ¿tiene algún valor esencial real? Ghost Rider es uno de los personajes visualmente más llamativos de Marvel. Sin embargo, jamás vamos a encontrar una de sus historias entre las fundamentales de la editorial. Pues francamente es una lástima porque la verdad es un personaje bastante copado y a uno que le gusta el heavy metal, digamos, pero bueno, no tiene nada. En DC, por otro lado, tenemos el caso paradigmático de Animal Man, un superhéroe ignoto y genérico de mediados de los 60 que se ganó la atención y el corazón del público recién a fines de los 80, cuando el guionista escocés Grant Morrison lo utilizó para contar una historia novedosa, vanguardista y absolutamente rupturista, que se sigue reimprimiendo como un clásico fundamental hasta el día de hoy. En Animal Man, Morrison nos hace cuestionarnos los límites de nuestra percepción y la naturaleza de la ficción en el mundo real, a través de la historia de un superhéroe absurdo que jamás le había interesado a nadie más que a él. Si de autores se trata, los defensores de DC pueden darse el lujo de decir, sin miedo a equivocarse, que tuvieron a los mejores. Un caso representativo de varios es el de Frank Miller, especialmente celebrado por trabajos como The Dark Knight Returns y, junto al dibujante David Mazzucchelli, Year One o Año 1, ambos con Batman como protagonista. Sin duda son publicaciones fundamentales de esas obras cerradas a las que se puede acceder sin demasiado conocimiento previo. Sin embargo, ninguna de las dos existiría de no ser por Marvel, que es donde Miller se hizo conocido. Es curioso que los fans más duros de DC se resistan a leer el soberbio trabajo de Miller en Daredevil, donde resignificó para siempre al personaje y sentó todas las bases de lo que décadas más tarde el público disfrutaría y festejaría en Netflix. También junto a David Mazzucchelli, el mismo de Batman Año 1, hicieron la emblemática Born Again, relato clave de la historia del abogado ciego de Marvel. El mismo equipo creativo, el mismo talento, contando dos historias concebidas con maestría de uno y otro lado de la vereda. ¿Importa realmente quién publica la historia para que pueda ser disfrutada? Casos como el de Miller abundan. El guionista Marv Wolfman y el legendario dibujante George Pérez, encargados de reinventar a los Teen Titans en 1980, co-creadores de Raven, Cyborg, Starfire, Deathstroke, responsables de que Dick Grayson se convirtiera en Nightwing y coautores de la fundamental Crisis en Tierras Infinitas, que redefinió para siempre al universo DC, ambos hicieron carrera en Marvel. Lo mismo sucede con John Byrne, que luego de concebir algunas de las sagas más recordadas de X-Men y Fantastic Four,
reimaginó a Superman para la modernidad en la icónica Man of Steel de 1986. Wolfman, por su parte, creó personajes como Bullseye, uno de los más grandes enemigos de Daredevil, Black Cat, uno de los aliados e intereses románticos más populares de Spider-Man, Nova, el superhéroe cósmico, y Blade, el famoso cazador de vampiros. Pérez, por otro lado, es considerado uno de los más grandes dibujantes de superhéroes de la historia, habiendo dado vida a los principales héroes de ambas editoriales. No es casualidad que terminara dibujando el que es generalmente considerado el mejor cómic publicado en conjunto entre Marvel y DC, JLA Avengers de 2003, en el que la Liga de la Justicia y los Vengadores finalmente se unieron para luchar juntos. Con el pase de autores como Wolfman y Byrne se habla de una marvelización de DC, ¿no? Es decir, autores de Marvel llevando su sello personal a DC con un estilo de hacer cómics que dio como resultado una de las épocas de calidad más recordadas de la editorial durante la década de 1980. Tal vez el caso más emblemático en este sentido es el de Jack Kirby, que después de crear la mayor parte del universo Marvel durante los 60, se pasó a DC en los 70 y dejó algunas de sus mejores ideas. Toda la mitología de los nuevos dioses que hoy asociamos a la Liga de la Justicia por productos como el famoso, o infame según quien opine, Snyder Cut, iba a ser parte del panteón de Marvel, y la intención original era que estuviesen relacionados con la historia de Thor. Distintos trasfondos editoriales y la disconformidad de Kirby con el trato que recibía en Marvel lo llevaron a publicar sus ideas en DC, dejando un legado que perdura y se festeja hasta el día de hoy. En un giro irónico del destino, Darkseid, tal vez su aporte más significativo a las filas de DC, terminaría encontrando su propia versión en Marvel cuando Jim Starlin creó al personaje de Thanos, inspirado parcial, pero notoriamente, por el trabajo de Kirby en la editorial rival. Y es que, incluso trabajando en DC, Kirby le seguía dando ideas a Marvel. Las buenas ideas no tienen sello editorial. Y las buenas historias pueden transformarnos indistintamente de quién sea su protagonista. ¿Quiere decir esto que no podamos tener favoritos? En absoluto, el sentimiento de identificación es válido y la rivalidad, como hemos visto, puede despertar lo mejor del contrincante, llevándolo a los límites de la creatividad para producir ideas nuevas y mejores. Los autores son, en este sentido, los auténticos héroes de la historia. Ellos son, a fin de cuentas, los que deciden quién es más fuerte o más rápido. Si Superman puede o no ganarle a Hulk, o la tía May a Darkseid. Escritores, dibujantes, editores e incluso directores. En muchos casos es el mismo talento el que le da forma a estas historias de uno y otro lado de la vereda, y vale la pena darles la oportunidad de ver qué tienen para decir, más allá de cuál sea el personaje elegido para hacerlo. Si está bien ejecutado, cualquier personaje, cualquier universo puede ser interesante. Marvel y DC se han empujado la una a la otra constantemente a lo largo de su historia compartida a ser mejores, a veces con resultados brillantes. Pero la realidad es que también han producido iguales cantidades de material francamente olvidable, en el mejor de los casos, cuando no simplemente espantoso, abominable, horrible, execrable, basura. Una industria que se apoya sobre la publicación periódica continua de personajes que en muchos casos tienen ya más de medio siglo de historia, está condenada al relleno y las probabilidades de producir fracasos, por lo menos artísticos, es más grande que la de producir éxitos. Esto sin mencionar los malos tratos que históricamente han sufrido muchos de sus artistas, que deja tanto de desear de una como de la otra. Figuras clave como Jack Kirby no pasaron de una editorial a la rival a dejar sus mejores ideas precisamente por estar conformes con su situación. Y dudo mucho que Bill Finger haya pasado sus últimos días viviendo alegremente en la miseria, a pesar de haber sido el verdadero creador de Batman. En definitiva, donde hay luz hay sombra, y Marvel y DC son tierra de contrastes y matices, de éxitos y fracasos. Sus historias ficticias se nutren de las experiencias, ambiciones y también miserias de gente real, con tantas virtudes como defectos. ¿Cuál es la mejor? Ambas. Ninguna. Las preferencias son válidas y la respuesta final la tiene cada uno, pero tengamos presente que hay otras propuestas fuera de nuestra zona de confort e intentemos que cuando nos toque responder no sea para buscar un perdedor, sino para que, como seguramente querrían los héroes que representan tanto a Marvel como a DC, salgamos ganando todos. Que la última viñeta, después del clásico malentendido, sea un apretón de mano.
Eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. Si así fue, pueden dejar un like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, poner la campanita, todas esas cosas. Y bueno, ya que estamos, pueden contarme qué opinan, si piensan que mi razonamiento tiene algún tipo de valor o consideran que soy un tibio de mierda, en cuyo caso, díganme qué prefieren, si Marvel o DC. ¿Y por qué? No quiero despedirme sin recomendarles que vayan a escuchar la nueva propuesta de podcast que estamos haciendo con un grupo de amigos. Se llama Enfrentados, pueden buscarlo en Spotify, donde abordamos básicamente la temática de este video y ahí sí les aseguro siempre sale un ganador, así que nada de tibiezas. En fin, sin más que decirles, se despide Nico Gaz y será hasta una próxima entrega de Tierra X, donde converge ¡el multiverso! En este hermoso cómic insignia de la década de los 90, ¿qué significa eso?